Realmente el doctor Sabino pues se ha dedicado a analizar la historia desde una visión menos pasional que como lo hacemos los guatemaltecos y que todavía genera mucho escozor y mucho debate. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a conversar hoy sobre este periodo que es muy rico, muy interesante de la historia de Guatemala. Voy a tratar de hacer que esto sea en lo posible lo más interactivo a lo que ustedes deseen preguntar, vamos a decir, comentar, discutir de lo que yo voy exponiendo. Por eso voy a tratar de dividir la exposición en varios tramos, de tal manera que entre uno y otro se pueda haber alguna discusión. Fíjense, voy a marcar yo algunas fechas, porque el que hace historia realmente se ocupa con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo pasado. En realidad todo tiempo es pasado, menos el que planificamos. Aquí vamos a poner algunos datos. Acá vamos a poner entonces primero, yo tengo los dos tomos de este libro, La historia silenciada, empiezan como usualmente se empieza en Guatemala. Ahorita alguna gente de la Flaxo está cambiando eso, pero en realidad la línea de corte está en el año 44. 44 cambia la historia de Guatemala, vamos a explicar por qué. Pero el último gobierno son estos 13 años, porque se hablan de los 14 años por una manera muy primitiva de contar, posiblemente, o por no sé qué. Estos son 13 años para cualquiera que sepa restar. Y acá vamos a tener estos 10 años, que son los que suelen llamar de la primavera democrática, que no es muy primaveral según lo que yo pude investigar. Esto va a terminar, acá va a haber una transición, 1958, va a subir don Miguel Ydígoras Fuentes y va a ser derrocado por un golpe en 1963. Esto es un poco para que ustedes vean, tengamos el marco de referencia de lo que me gustaría conversar ahora. Acá, si ustedes quieren, tenemos el cambio pacífico que se da dentro de este periodo con la elección de Jacobo Arbenz a la presidencia. Yo voy a empezar por plantear un poco los dos elementos que se dan en el 44, que yo lo llamaría, no está así en mi libro, pero que son los elementos que suceden en junio y en octubre. ¿Qué es lo que va a pasar en el año 44? En el año 44 se va a hablar de la revolución del 44, englobando un poco todo el proceso, que el proceso tiene como dos vertientes. La primera vertiente es un conjunto de manifestaciones que no se puede llamar levantamiento, ni insurrección, ni nada parecido. Manifestaciones pacíficas solo de la capital de Guatemala, que van a llevar al 1 de julio a la renuncia de Jorge Ubico. Ahí va a surgir un régimen provisional con el general Ponce Baides, que va a ser derrocado el día 20 de octubre por un movimiento que es, antes que nada, un golpe de Estado o un levantamiento militar, para ser más exactos, con apoyo civil, con apoyo popular. O sea, se suele hablar normalmente de la revolución del 20 de octubre, que sería lo más preciso, o la revolución del 44, que confunde estos dos elementos. Y la primera confusión de los mitos que decía es que todavía hay gente que cree, yo he encontrado mucha gente que cree que es un
un cuartelazo o algo parecido, una insurrección, la que derroca a Ubico. Ubico no es derrocado, Ubico presenta su renuncia, lo cual es políticamente pues bastante distinto, ¿no? ¿Qué es lo que motiva estas manifestaciones de junio? ¿Cuál es el ambiente que hay ahí? ¿Por qué se produce este primer chispazo que va a derivar en todo esto otro a lo largo de la historia de Guatemala? Bueno, se produce, como todo fenómeno histórico de cierta importancia, por varios factores. Podríamos ir como de afuera hacia adentro, decir, bueno, primer factor, el ambiente internacional. Ubico sube en el año 31, en pleno golpe de la crisis económica del 29, y en una época en que prácticamente la opinión pública mundial ha perdido confianza en varias cosas: el liberalismo económico, el liberalismo político, la democracia, etc. Entre el año 29 y el 39, que estalla la guerra, prácticamente dejan de existir por lo menos unos 10-15 gobiernos democráticos en América Latina, pero sobre todo en Europa. Algunos aplastados por pactos como los que llevan a la ocupación de Hitler por Checoslovaquia, otros simplemente por golpes internos, otros van derivando solos hacia autoritarismos como en Polonia o en Hungría. Prácticamente, bueno, otros tienen la guerra civil como en España, etc. Ay, gracias, porque esto está medio apagadito. O sea, estamos en un ambiente en que Ubico, en el contexto general, no digo yo que es un demócrata ni un liberal político, pues eso sería exagerar, ¿verdad? Pero tampoco es un tirano y un dictador digno de mención. Al lado de Antonescu, pues prácticamente Ubico es una monja de la caridad, al lado del dictador de Rumania, o al lado de Hitler, o al lado de toda esa gente. Ubico sí prolonga su mandato más allá de la Constitución. Bueno, lo hace Roosevelt. La Constitución no se lo impide a Roosevelt. A Ubico sí, pero Ubico tiene suficiente fuerza política como para sobrepasar todas las objeciones. O sea, Ubico no es un personaje raro, políticamente hablando, en los años 30, pero sí empieza a hacerlo en el 43-44, porque ahí estamos hablando de las 4 libertades de Roosevelt, de la Carta del Atlántico que va a dar pie a la fundación de las Naciones Unidas, porque estamos en un ambiente de democracia y libertad. Entonces, ese ambiente va a pesar. No hay ninguna injerencia comprobada de los Estados Unidos en todo este proceso, pero hay evidentemente la idea de que Estados Unidos no está dispuesto a hacer nada para sostener a Ubico. Segundo factor internacional. Les aviso, yo estoy haciendo como un resumen, les decía, ¿verdad? Para que después podamos discutir. Segundo factor internacional. En abril se da un golpe de Estado en El Salvador contra el dictador Maximiliano Hernández Martínez, que es un hombre algo así como más caótico en su política, más impredecible que Ubico. Ubico tiene sus políticas muy claras. Hernández Martínez, incluso hacia el final, cuando él ve que tiene una pérdida de poder popular por allá por el 41, cuando empieza a sentir el golpe de la guerra, pues se vuelca hacia políticas más o menos populistas. En todo caso es derrocado. Bueno, hay un golpe en abril, una represión muy fuerte de parte de él, fusilamientos, etc. Y al final pierde. La opinión pública se le vuelve en contra, los oficiales del ejército también. Ahí yo creo que la embajada norteamericana también, porque matan a un ciudadano, un muchacho norteamericano en una manifestación. Pero en todo caso, los estudiantes de El Salvador viajan por tren a Guatemala y fomentan un poco la repetición de los hechos de San Salvador en Ciudad de Guatemala. Segundo factor internacional. Luego tendríamos factores internos. Los factores internos no son muy volcados hacia lo económico.
no les voy a hacer una gráfica porque no la tengo hecha, pero la economía de Guatemala hace así, un pico hacia el año 30, ¿verdad? Con la crisis, Ubico la logra sacar, la hace superar mucho, hay otro brusco golpe en el año 40, más o menos 41, cuando empieza la guerra, y estamos por aquí. Aquí estamos en los sucesos del 44, no estamos en ninguno de los puntos más bajos, no hay ningún motivo para decir que hay una crisis económica que hace salir a la gente a la calle. Y en realidad los motivos que se aducen no son de tipo económico en ningún caso. El motivo fundamental que se aduce para salir a la calle a manifestar es democracia. Es una revolución democrática, en todo caso, a la que se va a dar en el año 44, si es que queremos llamarle revolución. ¿Qué va a pasar con Ubico? Ubico ha hecho un gobierno que realmente, esto que yo pongo acá, estos años maravillosos donde Guatemala crece a la velocidad que crecía China hace poco, o sea, más del 10% anual, van a ser muy recordados por la gente. Ubico va a tener el favor de las mayorías indígenas gracias a algunas de las leyes que se promulgan. O sea, va a haber hecho toda la estructura caminera del país, la caminera de penetración, la va a haber hecho él prácticamente. O sea, hay muchas cosas a favor de Ubico, pero hay una sensación en lo que pudiéramos llamar la clase media urbana, de que Ubico ya es un hombre del pasado. Algo así que pasa en política, ¿no? Ubico ya cumplió su programa, triunfó y al triunfar, pues ya no lo necesitamos. Es un poco la idea. Y además, la molestia de decir, bueno, y el hombre se quiere quedar hasta ya menos que el año 49, porque es un periodo de 6 años. Hay un desgaste político que se expresa un poco en esa frase así metafórica que yo digo, bueno, el hombre ya cumplió su siglo. Pueden ver ustedes si más o menos el periodo es del mismo tamaño, hay un agotamiento, un cansancio de la gente con sus líderes. Es más o menos el tiempo que estuvo Helmut Kohl en Alemania y que terminó poco después de la reunificación alemana, es lo que tuvo Margaret Thatcher en Inglaterra. Es decir, hay un momento en que ya pues el régimen se hace demasiado rígido, se formaliza, se hace demasiado lento. No hay muchos síntomas de decadencia en la administración de Ubico, pero está ese factor. El hecho es que, movidos por problemas concretos de los estudiantes, y esa es parte de la prédica democrática, Ubico tiene controlada la Universidad Nacional, la de San Carlos, hasta el punto de que los nombramientos de los profesores pasan por sus manos. Hay una serie de reclamos estudiantiles y esos estudiantes envalentonados por todos estos factores que estoy diciendo salen a la calle, se le une el pueblo y, bueno, Ubico intenta una represión que yo diría más bien tímida comparada con la de otros que están en Centroamérica, y cuando él ve que toda la intelectualidad, los abogados, los médicos, los comerciantes, los profesionales de la ciudad están en contra, pues Ubico renuncia simplemente. ¿A dónde se va? A su casa. No está perseguido por nadie. Y nombra un triunvirato provisional que a los 2 días, en la reunión de la Asamblea Nacional, el Congreso, pues nombra a Ponce, con presión militar, nombra a Ponce como presidente provisional. Se acaba el triunvirato, desaparecen los otros 2 generales de la escena política y el general Ponce Valles queda a cargo del gobierno. ¿A cargo de qué? De hacer elecciones libres, de cumplir el programa democrático, que es lo que se supone que tendría que pasar. Ya se ha saltado la sucesión presidencial, como estaba pautada en la Constitución. Hay una especie de golpe de mano que da Ponce el día 3 de julio, de tal manera que queda él.
las elecciones se mantienen para la fecha pautada, que es recién en diciembre, y en todo caso el ambiente empieza a cambiar y Ponce empieza a dar algunos pasos que son visiblemente percibidos como el interés en ganar esas elecciones de diciembre y en perpetuarse como dictador o por lo menos mantenerse 6 años ahí. Son medidas represivas. Ese movimiento de junio, que era de la ciudad de Guatemala, no se ha extendido realmente al país. Sí hay gente pues contenta con que se haya ido Ubico, pero no hay un movimiento político, lo cual facilita la tarea de Ponce. Pero ese movimiento ha producido una sacudida dentro de las Fuerzas Armadas. Y ya hay, en esa época, nunca me acuerdo bien el número, pero Guatemala tiene 63 o 64 generales, lo cual equivaldría a tener como 20 o 30 divisiones, de un ejército de 200 a 300 mil personas, pero tiene 8.000 o 9.000 el ejército. O sea, hay un general por cada compañía. De esos 60 generales, son prácticamente los escogidos por el régimen, los que disfrutan de las prebendas y los privilegios, pero de alguna manera en la oficialidad joven hay otro espíritu, contagiado, semejante o paralelo al de las manifestaciones de junio. De tal manera que entonces se empieza a gestar un movimiento contra Ponce, que es visto como una persona de la vieja escuela. Ese movimiento, no voy a entrar en detalles ahora por la hora, pero ese movimiento estalla la noche del 19 de octubre y el 20, más o menos al filo de la medianoche, salen los tanques a la calle, rebelándose contra el gobierno. Hay un movimiento estudiantil paralelo y ese movimiento enseguida se pliega. Ahí va a aparecer el que saca los tanques a las calles de Francisco Javier Arana. Ahí va a estar el que aparece como líder civil, Toriello, y aparece Ardes como tercera figura, afín sobre todo a Toriello, pero un militar que se ha dado de baja ante lo que ha hecho Ponce. Entre tanto, entre junio y octubre se han creado multitud de partidos políticos y ha emergido la figura de Juan José Arévalo, que ante las ciertas medidas que está tomando Ponce, con preocupación y temor se ha refugiado en la Embajada de México ya. O sea, hay varias figuras que serían más importantes que estas tres, pero que hay, en el ejército están 2 coroneles que son los que liderizan la oposición a Ponce. Entre los civiles estaría gente de peso como Arévalo, Flores Avendaño, etcétera, que estarían contra Ponce, pero los que se levantan son realmente la Guardia de Honor, el batallón de tanques o la unidad de tanques que dirige Arana. Triunfan después de combates muy sangrientos. La caída de Ubico ha llevado una sola muerte, la de la maestra María Chinchilla, muy famoso, pero acá hay centenares de muertes el 20 de octubre. Total que al final se impone la Junta, llama a elecciones y Arévalo gana por amplio margen la presidencia de Guatemala. Ese es mi primer tramo, por si quieren hacer preguntas, discutir o hablar algo.